Sí, señor Carlos, muy buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Buenas noches. Sí, Daisy, un gusto de estar con ustedes y en primer lugar agradecer a la Cámara Nacional de Comercio del Perú y a tu persona y estar en el espacio, ¿no? Y conversar sobre todo lo más importante, que es hablar de economía, pero con una mirada también de lo que aspira el ciudadano de a pie, ¿no? Así es, muy buenas noches a todo nuestro público usuario y también alumnos de la Cámara Nacional de Comercio del Perú. El día de hoy estamos con el decano del Colegio de Economistas de Lima, con quien actualmente tenemos un convenio corporativo para el tema de las certificaciones y todo ello respecto a nuestros diplomados que normalmente brindamos, ¿no? El día de hoy, el señor Carlos Castrogao, decano del Colegio de Economistas, nos va a compartir un poco su perspectiva respecto a las proyecciones que ha dado el ministro de Economía, Pedro Frank, en la última proyección económica que se dio el día lunes. ¿No, señor Carlos, lo que quisiéramos saber, ¿no? Respecto a este informe que se ha brindado, quisiera saber qué opinión le merece el crecimiento económico del país y también respecto a la reducción del déficit fiscal que se ha dado en este año que ha culminado, ¿no? 2021. Sí, buenas noches. Gracias por el espacio y los minutos para poder contestar esta primera interrogante. Siendo concreto con la exposición que hizo al inicio de semana el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, sí, sabemos que hemos tenido un crecimiento sumamente alto, ¿no? Dentro de las economías en América Latina y el Caribe, y en buena hora que lo hayamos tenido, pero si separamos ese crecimiento, Daisy, por encima de 7 puntos de ese crecimiento del PBI corresponde al efecto rebote. Y sabíamos que íbamos a tener ese efecto. Por cuanto el Perú pasa por, digamos, por un momento sumamente auspicioso a nivel internacional, por los precios altos del cobre, para empezar, ¿no? Cobre, el oro. Y por otro lado, también algunos factores positivos que hemos tenido. Entre ellos, sabemos que el Perú, y si hablamos de algunos indicadores macroeconómicos, como tú lo estás señalando, el Perú no tiene problemas hace 30 años en cuanto al manejo macroeconómico. La preocupación del Perú son las reformas que no se han llevado a cabo hasta el momento para producir ese bienestar general colectivo de todos los peruanos. El tema macroeconómico nunca ha sido problema, ni incluso con este gobierno. Es más, no estamos mal en cuanto a las tasas de déficit fiscal. Esperamos que, aprovechando estas oportunidades del incremento de las exportaciones, no solamente no tradicionales, como las tradicionales, que en algún momento, más aún que ya estamos generando una balanza comercial positiva, es que también el Estado vaya generando ahorro interno, lo que tuvimos en el pasado. Acuérdate que esos 10.000 millones de dólares que se gastó en el primer año del COVID-19, que ya no lo tenemos, ¿no? No está en discusión en este momento, en esta entrevista, si lo gastamos mal, bien, creo que es para dar un programa más, y creo que mucho más incluso, es que ya no lo tenemos ese ahorro, y esperamos que en los próximos años acumular nuevamente, ¿no? Ese fondo, porque es sumamente importante, porque el Perú siempre ha estado expuesto a una serie de riesgos. Ahora nos tocó el COVID, pero después también tenemos otro tipo de riesgos, incluso del punto de vista climático, y lo sabemos, ¿no? Estamos expuestos a terremotos, a tsunamis y una serie de eventos que no hemos tenido en el pasado. Entonces, y es más, todos los años tenemos problemas de las lluvias. Tuvimos en el año 2017 las lluvias del norte y hasta ahora no recuperamos esos activos que se perdieron, ¿no? En esa oportunidad, como lo que pasó con el terremoto de Ica. Entonces, ahí vemos que todavía tenemos problemas serios sobre un Estado sumamente débil, ineficiente, que no ha podido hacer las reformas estructurales en los principales servicios. Por cuando hablamos de educación, es el problema de agenda país en los próximos años, es la educación pública, Daisy. Si no le damos mejor educación pública, es donde tú le estás dando mejores oportunidades tanto a niños
adolescentes y jóvenes, ¿no? Tanto hombres y mujeres, para oportunidades de su realización en los distintos territorios, porque también tenemos problemas estructurales de que gran parte de la población está en la costa, y en la costa es donde tenemos menos recursos para promover desarrollo. Si vemos el territorio, los principales activos, recursos, ¿no? Naturales, ecosistemas, los tenemos en la sierra y en la selva. Sin embargo, es ahí donde no hay prácticamente población. Entonces, existe un problema de planificación estratégica del territorio en la que incluso reconocen analistas de diferentes miradas, tanto economistas liberales, quizás economistas que estén más pegados al pensamiento del actual gobierno, ¿no? Como es el ministro actual de Economía y Finanzas, pero el tema es que no planificamos el desarrollo en el país. Y eso es peligroso porque eso nos da una señal de que no nos ponemos de acuerdo tanto actores claves, que es el Estado en sí, ¿no? En sus tres niveles de gobierno, el sector privado, que es un actor sumamente importante para producir crecimiento económico y empleo. Quien genera el empleo es el sector privado, no es el sector público, no nos engañemos. Y creo que lo que le reclamamos desde la mirada del ciudadano de a pie y en este caso en calidad de conducir el Colegio de Economistas de Lima, ¿no? Quien habla, es señales claras en mayor certidumbre. Es decir, uno de los retos del actual gobierno, y eso le corresponde a que vaya generando un liderazgo el actual presidente, es un clima de confianza. Si no existe confianza, no va a haber inversión privada. Y justamente eso es lo que resaltaba el ministro, ¿no? En esta conferencia que ha brindado. Él se da a notar y se ve muy claramente que en este nuevo año que estamos comenzando, año 2022, hay como que se estaría generando una dependencia en la inversión pública, en la inversión privada, perdón, y el tema de las exportaciones. O sea, hay bastante interés en que esto pueda seguir creciendo. El hecho de tener esta perspectiva basada en lo que vendría a ser la inversión privada y el crecimiento para el país es bueno para nosotros. No es de repente, si esto fuera bueno en todo caso, sería bueno que se genere una confianza del Estado para los demás países extranjeros, ¿no? Pero principalmente pues no vemos esto. Al contrario, a nivel mundial, lo que se está percibiendo es que hay una desconfianza en la inversión para el país. Como tú lo dices, Daisy, el tema es de los distintos discursos que se maneja a nivel de gobierno. Es decir, cuando se inicia el actual gobierno que preside, ¿no?, nuestro presidente Pedro Castillo, y sale digamos, en representación del país, acuérdate que fue primero a México y después a Estados Unidos, a eventos internacionales, ¿no? Primero con la OEA y después, ¿no?, a nivel de la ONU. En buena hora es que haya anunciado que va a respetar el Estado de Derecho, va a promover la inversión, ¿no?, privada, indistintamente si es extranjera o nacional, ¿no? Pero sin embargo, internamente los discursos son distintos. Vimos un primer gabinete que prácticamente estaba divorciado a ese discurso. Es más, hemos visto una ineficiencia y falta de presencia del Estado con los conflictos sociales que hemos visto en distintas partes del país. Creo que las reclamaciones, y en buena hora, que seguro que son legítimas, porque no se ve, digamos, ese traslado de ese boom minero al bienestar de la población y en las áreas de influencia. Pero lo que no es, digamos, dable en un país que se supone que existe un Estado de Derecho y más aún el respeto a la propiedad, es de que se estén bloqueando carreteras y haciendo incluso hasta daños a activos privados. Creo que hay formas de reclamar, de espacios para poder llegar a acuerdos, consensos, y cuando el Estado saca el cuerpo, y lo hemos visto no solamente con el actual gobierno, sino con gobiernos pasados, en que se enfrente la empresa
con la población, ¿no?, afectada o en todo caso inmersa en estos problemas de conflictos sociales, ahí lamentablemente vemos un Estado sumamente débil y nada visionario, porque el Estado tiene la responsabilidad de dar, ¿no?, las pautas, las reglas claras, no solamente en la inversión que necesita el país, sino también que esta inversión respete el mínimo de estándar, ¿no?, en cuanto a conservar, ¿no?, el medio ambiente con la mejor tecnología, que respete, ¿no?, esos estándares de calidad que exige ya compromisos. Sabemos que Perú es parte de una serie de compromisos internacionales para los efectos del cambio climático y una serie es más, tenemos uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial, que es la Amazonía, y creo que ahí también estamos muy rezagados en cumplir esos estándares. En segundo lugar, necesitamos también una inversión privada más responsable en el sentido de que asuma compromisos de desarrollo. En buena hora que es legítimo también sus intereses empresariales o de rentabilidad, pero cuando existe, digamos, condiciones de una buena gobernanza, es que el Estado también exige y llega a compromisos con el sector privado, pero con una mirada de desarrollo. Es decir, el sector privado también tiene que asumir un rol sumamente importante de cómo contribuir al desarrollo, más aún cuando están haciendo provecho de un recurso que tiene el país, ¿no? Entonces, en otros países pues, se respeta el tema ambiental, se trabaja con una serie de proyectos para el bienestar de la población en educación, salud y en otras actividades, como también puede convivir la minería y de promocionar clúster o encadenamientos productivos con otros sectores de la economía. Eso no se ve. ¿Y eso qué es? Una ausencia de planificación territorial. Y creo que ahí radica un reto del actual gobierno de convocar a los actores claves, de ponernos de acuerdo y cómo ir disminuyendo estas desigualdades territoriales, sobre todo que afecta a un sinnúmero de peruanos. Claro que sí, lo ideal es que, bueno, cuando una empresa privada viene a hacer una inversión en el país, no solamente tienen que ganar ellos, tiene que ganar también el país, ¿no? Entonces, un caso muy claro que podemos citar es justamente lo que ha ocurrido hace una semana respecto a Repsol, ¿no? Que hasta ahora estamos esperando que puedan asumir responsabilidades y que esto pueda ser en el plazo más breve posible, ¿no? Que se pueda, por lo menos, cosa que no sucede. Ahora, respecto a los sectores que estarían aportando mayor crecimiento en el país, obviamente sabemos que uno de ellos es la minería. La minería y los proyectos que están presentando, ¿no? Respecto también a infraestructura, todos estos temas se han tocado. Entonces, según su parecer, ¿no? Aparte de los sectores de minería e infraestructura, ¿cuáles más serían los sectores que apoyarían al crecimiento económico del país? Si hablamos de exportaciones, dentro de lo que es las exportaciones no tradicionales, estamos en el mejor momento y en el mejor, ¿no? Hemos visto los resultados, cómo ha crecido nuestras agroexportaciones. Y creo que ahí, es más, los productos que ya han podido alcanzar un posicionamiento en cuanto a calidad y condiciones fitosanitarias, creo que debemos ir ampliando esa diversidad de productos que todavía no alcanzamos esas condiciones para conquistar nuevos mercados. Si bien cierto, gran parte de estos productos se están yendo, ¿no?, a China y a otros países del Asia, también tenemos una serie de limitaciones de productos de agroexportación para conquistar mercados como Europa, Canadá y el propio Estados Unidos, pero es por las condiciones fitosanitarias, que ahí existe también una agenda pendiente de cómo el Estado también, en participación con el sector privado, compartir compromisos de mejora. ¿Y eso cómo se logra? Con investigación y con innovación tecnológica. No hay otra fórmula, ¿no? Como lo hacen otros países. Es más, Chile no es de ahora. Daisy, Chile se ha venido al Perú porque no tiene terreno ya. No tiene terrenos. Empezaron en el sur, ahora están por todos lados. Empresas chilenas para el tema de agroexportación, porque aquí, digamos, tenemos los terrenos más adecuados, tenemos, ¿no?, para crecer mucho más en agroexportación, y creo que ahí existe también
una debilidad por parte del Estado. Tenemos instituciones como SENASA, el INIA, de cómo promover esta mayor tecnificación en el agro. Es más, ¿por qué no utilizamos la oportunidad de este boom de agroexportación, de involucrar a esa agricultura atrasada, ¿no?, que tenemos en la selva y en la sierra, de vincularla a la agricultura moderna, y el país va a salir beneficiado. Y ahí el Estado puede hacer mucho en cómo esa agricultura atrasada puede beneficiarse con tecnología, intensificación de riego, mejora de cultivo, de semilla, el tema de asociatividad para mantener una oferta interesante, ¿no? El tema del crédito, más allá de ese enfoque asistencialista que no nos ayuda, ¿no? Creo que la entrega de bonos o de créditos que incluso a veces son irrecuperables, creo que el tema es atacar los problemas en una forma integral y ir como esa economía atrasada se va vinculando a esa economía moderna, como es el tema de la micro y pequeña empresa. Sabemos que la micro y pequeña empresa en los sectores básicamente de comercio, servicios, que es donde tiene mayor dinamismo para el empleo, pero ¿qué es lo que crea? Empleo informal. Sin embargo, existen una mediana empresa, una gran empresa, incluso tomando como ejemplo el sector minero, ¿por qué no se realizan programas piloto de incorporar a esa micro y pequeña empresa en el futuro como proveedor de bienes y servicios de esa gran empresa y mediana empresa, como lo han hecho en los países asiáticos? La micro y pequeña empresa forma parte de ese sistema económico. Aquí no se da, digamos, esas experiencias exitosas. Y ahí sí, en vez de tener informalidad, vamos a tener formalización de micro y pequeñas empresas que van a ser más sostenibles en el tiempo, porque justo esa integración que se daría con esa mediana y gran empresa, que ayudaría que esa pequeña y microempresa tendría que estandarizar sus bienes y servicios para colocarlo en el mercado. Y con la ayuda del Estado, sí lo podemos lograr. Y va a ser más sostenible incluso hasta estar pensando en las compras estatales que le han sacado la vuelta. Mira, desde el 2003 existe la ley 28015, en que entre comillas obligaba al Estado que en cuanto a sus compras estatales, el 40% digamos, lo absorba o sea atendida por parte de la pequeña empresa. Nunca se cumplió, le sacaron la vuelta a esa ley. Entonces, a veces tenemos un marco legislativo, pero lo que ha faltado es imaginación, creatividad de cómo se puede cumplir, ¿no? Exacto, y lo más importante, de que estas empresas sean sostenibles en el tiempo, porque el ingreso en el mercado es también bien volátil. Hay muchas empresas a nivel de micro y pequeñas se forman, pero también desaparecen, ¿no?, en el tiempo, ¿no? En este momento yo creo que ya podemos tener en claro, en base a sus perspectivas también, que es lo que nos está brindando, que el principal punto fuerte del crecimiento económico de nuestro país es la inversión privada, ya sean con los sectores minero, infraestructura, de repente exportaciones, ¿no? O agroexportaciones que también podrían ser. Entonces, si con estos puntos buenos que ya estaríamos reforzando, también se pudieran crear políticas que estarían apoyando la pequeña y mediana empresa, creo que por ende también se estaría apoyando a la formalización de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera también se da un crecimiento en el sector laboral. ¿Qué es lo que se puede hacer para que esto no solamente quede en palabras o de repente no solamente quede en propuestas, sino que llegue a aplicarse y que llegue a mejorar la situación económica del peruano a pie, ¿no? ¿Qué es lo que se busca finalmente? Si me permites, separemos un poco. En la exposición del ministro, sí, lo sabemos, expuso algunos principales proyectos que no vienen de ahora, por si acaso son proyectos que ya vienen de hace un tiempo, que
algunos de ellos ya están en un proceso de ampliación o de ejecución, en su fase de ejecución, porque tú sabes que sobre todo si hablamos de un proyecto minero, la fase de ejecución es donde se demanda Pues mayor empleo, ¿no? así Ya es. cuando entra en operatividad, digamos, se mantiene de acuerdo al ciclo de vida que tiene el proyecto. Ujú. Entonces, separando algunos tipos de proyectos, sabemos que estamos con la línea 2, si bien cierto, estamos con un atraso en el avance. Se ha estimado, ¿no? De acuerdo a la exposición que hizo el ministro de Economía del 2021 al 2025, algunos de ellos, en el caso de la línea 2, por encima de 5.000 millones de dólares, el puerto de Chancay, 3.000 millones, pero nos preguntamos, citando algunos de estos proyectos, 1.200 millones en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, el puerto Muelle Sur, 731 millones, Autopista del Sol, 493 millones, y el puerto Salaberry, 270. Eso es en cuanto a proyectos de infraestructura que citó, Infraestructura. así, que citó el propio ministro. Yo no estoy diciendo algo más allá de lo que hemos escuchado en esa exposición. Y el Ujú. tema también de los proyectos mineros del 2021 al 2025, ¿no? Tenemos el tema de Quellaveco y la ampliación de Toromocho por 6.655 millones. Tenemos el proyecto Los Chancas de 2.600 y ahí van bajando un poco los montos, como el de Michiquillay, 2.500. El tema de Yanacocha Sulfuro, 2.250, ¿no? Y así hay otros dos proyectos de Safranal y Magistral. Pero nos preguntamos, Daisy, hubiera sido importante que nos anuncie el ministro y en buena hora, porque es, digamos, el funcionario que ve todos estos temas, ¿no? Y creo que es el más indicado, que, señores, ¿cuánto vamos a tener de inversión en estos proyectos para el 2022? Lo dijo que era para un horizonte del 2021. 2025. Así es. Entonces, tenemos que ver realmente cuánto va a sumar estos proyectos, el avance para el 2022, para ese crecimiento económico que De indudablemente 3 al 4% que indicaba. claro, incluye para ver si el PBI va a lograr, ¿no? Esa meta esperada de 3,5 al 4%, que por sí en realidad no nos No es basta muy para motivador. poder resolver los grandes problemas del país, sobre todo lo que hemos conversado contigo, Daisy, de generar empleo formal, porque cada año se va acumulando, digamos, población que no logra emplearse adecuadamente. Y eso es peligroso si lo vemos para las futuras generaciones de jóvenes, ¿no? De tantos hombres y mujeres. Y es el gran problema del país, el empleo formal. Porque si no logran empleo formal, es que se comienza a crecer lo que conocemos como población vulnerable o población con alto riesgo, ¿no? Y sabemos a Así dónde es. después se puede conducir, ¿no? Porque al final el ser humano tiene que sobrevivir de algo, ya sea lícitamente o ilícitamente, ¿no? Entonces, no nos engañemos, ¿no? Y Si lo vemos creo que cerca, es, sí, y creo que es lo que conversábamos hace unos momentos, ¿no? De repente, antes de comenzar la entrevista, tocábamos el tema de que la delincuencia, si bien es cierto, está en aumento. Entonces, y esto se ve reflejado inclusive más a inicios de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en base a eso? y tomando como ejemplo lo último, lo mencionado por tu persona, Daisy, el tema de la violencia que tenemos y que está vinculado a una serie de ilícitos, ¿no? Lo vemos en la provincia constitucional del Callao, que ya prácticamente es un problema estructural que involucra, no sé, quizás a 4 a 5 generaciones ¿no? De la población, ¿no? Inmersa en esas condiciones de alto riesgo de peligrosidad, por cuanto ahí vemos que habiendo tenido recursos, la provincia constitucional del Callao, como Ujú. sabemos que es la renta de aduana que lo tienen desde el 2007, una de las grandes debilidades es la educación que tiene el chalaco en la provincia constitucional del Callao, que no está articulada esa formación, ¿no? Desde la formación del niño a que pueda tener oportunidades
en los encadenamientos o en los servicios importantes que tiene el Callao. Si vemos el mercado laboral que tiene el Callao, sobre todo en empleo calificado, tanto en la actividad pública y privada, vienen de afuera. No vivimos en el Callao. Lo que hemos podido trabajar en el Callao, no vivimos. En alguna oportunidad cuando nos ha tocado trabajar en la provincia constitucional. Es decir, hay un problema de educación y guardando la diversidad, ¿no? Y las causas, lo vemos en otros lugares del país. Es decir, el reto más importante que no le hemos escuchado a este gobierno y en buena hora que nuevamente retomen es la reforma de la educación. Tiene que ser una reforma sumamente fuerte y cuando hablamos de esta reforma, lo que está inmerso es la educación pública, donde tú disminuyes las desigualdades, ¿no? De las personas, tanto de hombres y mujeres. Un pueblo bien educado, bien formado, está más capacitado para tener oportunidades en el mercado laboral. Y eso no lo vemos en el país. Y también de repente aprovechar para comentar, ¿no? Según las cifras que tenemos, inclusive creo que son las mujeres quienes están a cargo ahorita del tema del emprendimiento. Tienen cifras mayores respecto a eso. Y de repente verlo con usted, ¿no? Respecto a la economía, ¿cómo es que esto, porque en el Perú, si bien es cierto, la cantidad es bastante a nivel anual, el emprendimiento ahora ha subido, sobre todo a inicios de pandemia, en donde se ha visto la disminución de puestos de trabajo y las personas han tenido que ver la forma de poder subsistir en este momento. Para resumirte con una casuística, ¿no? Porque es más importante. Quien habla cuando tuvo la oportunidad de estar prácticamente 4 años viendo el tema de desarrollo económico local en el distrito de Ventanilla, el Callao, donde es un distrito que está conformado por una población que viene de distintas etnias, de distintas partes del país, tanto de hombres y mujeres, ¿no? De diferentes costumbres, culturas, ¿no? Que tiene el país. Vimos que las iniciativas de emprendimientos era del 70 al 80% por parte de las mujeres. Prácticamente el hombre se conformaba más de encontrar un empleo en las mejores condiciones de formalidad, si fuese posible, o vivir de la informalidad o de lo que conocemos como el subempleo. Y eso se da casi a nivel nacional. La mujer, quizás por la necesidad inicialmente de la situación que pueda enfrentar su hogar, y es más, cuando ella tiene digamos, la carga también de contribuir en la formación de sus hijos, en la alimentación, colegios, y quizás en una situación de estar en una situación quizás de madre soltera o situación de abandono, le obliga justo a imaginarse cómo crear ingresos. Entonces, soñemos un poco, si esta mujer emprendedora tuviera el apoyo del Estado de desarrollar capacidades empresariales, apoyo crediticio, el tema de asociatividad, el tema de crecer en una serie de actividades económicas, tanto en servicios o producción de bienes, indudablemente sus hogares van a tener mejores condiciones de vida. Y creo que allí existe una agenda para trabajarlo en forma transversal. Y no veo esa agenda porque si bien cierto, habló de un programa, hazme recordar, Daisy, lo anunció el propio presidente, de Mujer Emprendedora, pero no sabemos en qué consiste ese programa. ¿No? Lo anunciaron, pero hasta el momento no vemos cómo va a ser estructurado, cómo van a trabajar, qué sectores van a participar, este programa, qué componente va a tener, ¿no? Es decir, crédito, desarrollo de capacidades, financiamiento, ¿no? Financiamiento de proyectos, de iniciativas empresariales, el tema tecnológico. Bueno, muy poco se sabe. Fue una idea que lo lanzó en uno de los discursos del presidente, y estando como presidente, pero no sabemos cómo camina ese programa.
Sí, de hecho, de repente no se ha dado prioridad, ¿no? Exactamente, específicamente a ese programa, pero sí sabemos que por temas de pandemia, por lo menos, se han estado aplicando programas en provincia, ¿no? Que es de generación de empleos, y seguramente es a todo ello a lo que se refería el ministro Pedro Frank en sus proyecciones, porque sí nos ha mencionado que sea, por lo menos para el año 2021, en los primeros 4 meses de gobierno que ha tenido ya el presidente, se han creado más de 400.000 empleos formales, a su forma de ver las cosas. Esto es visible en nuestra actualidad, se ve la mejora, de qué manera de repente se ve esto reflejado en la actualidad, ¿no? Bueno, tenemos que ver la fuente, no la ha citado No lo cita. el ministro de Economía y Finanzas. Nunca han mostrado, digamos, si realmente hemos podido generar esos 400 puestos de trabajo, 400.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Supongo que es a nivel nacional, porque te digo un tema, el COVID, sabemos que perdimos, y el Muchos cálculo ahí empleos. está, ¿no? Por diferentes fuentes, tanto por el lado o el mirar del sector privado y reconocido por el propio Estado, perdimos en los peores momentos de la pandemia por alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo, lo sabemos, a nivel nacional. En el caso de Lima, estamos hablando ya 2021, finalizando casi el 2021, ¿no? Que existe todavía, entre comillas, se calcula entre 400.000, ¿no? Incluso algunos dicen hasta 500.000 de puestos de trabajo que se han perdido de puestos de trabajo formal entre Lima y Callao, donde tú sabes que es, digamos, una situación especial porque Lima y el Callao es que contribuye mucho a ese PBI, a ese crecimiento económico, porque es, digamos, la ciudad ¿no? Más importante del país, con el mayor nivel de desarrollo, y que acá esté inmerso una infraestructura que no lo tiene cualquier otra ciudad, ¿no? Tenemos el principal aeropuerto, los servicios portuarios más importantes, ¿no? Los servicios financieros que no tienen otras ciudades y una serie digamos, de, de actividades económicas en el nivel y en el grado de desarrollo que no lo tiene pues otra ciudad en el país, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que ahí tenemos que sincerar esas cifras, porque yo me pregunto, en el caso del turismo sigue paralizado, Uh -huh. y es el sector, y es más, sabemos que ese sector está conformado por una serie de micro y pequeñas empresas, tanto para servicios y de bienes. Que se me ocurra, operadores de restaurantes, ¿cuántos restaurantes han cerrado? Un montón, tanto a nivel de Lima, Callao, en zonas turísticas, ¿no? Por decir nomás, ayer estaba escuchando la noticia por parte, creo que fue por el alcalde de Ventanilla, que solamente por el tema Daisy, que tú también mencionaste sobre el tema del derrame de petróleo que ha afectado mucho a Ventanilla, Ancón, ¿no? 3.000 familias han perdido sus ingresos. 3.000 familias, nada más. Entonces, el COVID creo que nos llevó a situaciones mucho más complicadas. Estuve en diciembre en el Cusco por temas profesionales. Sin embargo, prácticamente el Cusco está paralizado, no está en los estándares de turismo que normalmente tenía la ciudad del Cusco antes de que se inicie en marzo del 2020, ¿no? Por temas de la pandemia que afectó al Perú y a todo el mundo, pero en realidad el turismo, lamentablemente, ahí también no se ha compartido una agenda y una mirada de cómo reconvertir el turismo, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que exige el COVID, como lo están haciendo otros países. Yo me pregunto, Cartagena de India sigue recibiendo turistas, Cancún sigue recibiendo turistas, ¿y por qué nosotros no podemos recibir turistas en los diferentes sitios turísticos que tiene el Perú, ¿no? Entonces creo que
No solo basta el tema de la vacunación, Daisy, y ahí, para cambiar otro tema que tú creas conveniente, es que necesitamos también un compromiso y una mayor campaña de sensibilización y de conciencia ciudadana que contribuya a mantener esos estándares mínimos de seguridad sanitaria frente al COVID. Porque si seguimos pensando en paralizar la economía, en tema de toque de queda, eso no nos ayuda mucho, porque al final, me explico, con las últimas medidas que creo que hoy día han anunciado, de aforos en algunas actividades económicas, si no se cumple, va a seguir el contagio. Entonces, el tema es que tanto el operador, el empresario, el emprendedor, exija también a sus clientes que contribuyan a ese cumplimiento de aforo, porque al final sale beneficiario el empresario como también el usuario o el consumidor, porque al final vamos a retroceder, porque al final las olas de contagio lo tienen todo el mundo, en países mucho más avanzados, con un sistema sanitario mucho más potente, de mayor eficiencia, ya están en la cuarta, quinta ola y no paran sus economías. Exacto, y todo esto, por lo menos en nuestro caso, estamos ahí en medio de una tercera ola en donde todavía no se ha reactivado el sector turismo y hotelería, que todavía sigue muerto y que creo que en definitiva no está ingresando a este porcentaje de crecimiento que se ha dicho, ¿no? O que se ha proyectado por el ministro y que por lo menos no tenemos la información de si se estaría aceptando en el año 2022, ¿no? Que estamos ahorita. O sea, no sabemos, además, por lo menos respecto a ese sector. y además el turismo es un sector clave que podría generar, es más, está comprobado a nivel internacional que tiene un efecto multiplicador para generación de empleo y creo que ahí radica una agenda país en forma transversal y para tener como ejemplo México. México tiene muchos de los problemas parecidos del Perú, ¿no? Tema de institucionalidad, tema de corrupción, ¿no? Tema de narcotráfico, violencia, que lo hemos tenido como país también. Pero ellos apostaron hace 50 años por el turismo. Y ahí se alinearon todo, el sistema educativo, las instancias de gobierno, y bueno, aprovecharon una oportunidad de tener una población tan gigantesca que necesita recreación, que no la tienen en su país, que es la población americana, pero aprovecharon esa oportunidad de transformar en una potencia mundial a México en turismo. México, antes del COVID, y lo sabemos, Daisy, recibe más de 20 millones de turistas. Nosotros, con las potencialidades turísticas que tiene el Perú, ¿no? Nos ganaba Chile y Colombia. Ahí están las estadísticas. Chile, que no tiene, con el respeto que me merece la República de Chile, no tiene ni la mitad de atributos para poder captar turistas, recibe más turistas que el Perú. Y Colombia, con la inteligencia que ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? De posicionar ahora ya se van, su reto es de tener 8 ciudades internacionales, y ahí lo vemos, ¿no? Tiene Cartagena de India, la isla San Andrés, tiene a ciudades como Cali, ¿no? Que explota el tema de la belleza, ¿no? Que muy poco que acá conocen. Mucha gente se va a Cali para mejorar su aspecto físico, ¿no? Y es un boom allá, ¿no? El tema de la estética, ¿no? Entonces, aquí me pregunto, más allá del aeropuerto Jorge Chávez, cítame otro aeropuerto internacional que tengamos. Ninguno. No tenemos. Y el Cusco tiene un aeropuerto internacional. Sí, pero no recoge el principio que tiene por lo menos nuestro aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Creo que no hay una comparación. No, es más, no son internacionales. Simplemente el único aeropuerto que en el pasado recibía vuelos internacionales directamente, y quizás te habrán comentado, tú eres joven, eres jovencita, era el aeropuerto de Quito, que venían gente de Miami, de Estados Unidos, a vuelos directos. Después no. Entonces ahí hay un trabajo y vemos, no
existe un plan con participación privada, indistintamente que pueda ser internacional o nacional, de la mejora de los aeropuertos. Más allá del Y puerto que hemos citado de Salaberry, tenemos otras potencialidades de puertos, más allá de que el puerto de Chancay, que es de iniciativa privada, ¿no? Tenemos otros puertos que también ameritan también ver posibilidades de inversión porque no estamos aprovechando el lugar estratégico que tiene el Perú para con el futuro que nos une con los países del Asia, de ser el nexo o el enclave de una serie de productos en cuanto a comercio internacional, ¿no? Con los países asiáticos. Y no estamos aprovechando ese lugar estratégico que tiene el Perú. Y para ello necesitamos también puertos modernos, ¿no? Y creo que no se le da el interés que merece, siendo que Perú pues tiene tantos lugares tan bondadosos que ofrecer, por lo menos al turista que viene del exterior, ¿no? Tenemos Machu Picchu, que es una de las 7 maravillas que es bastante notable, por lo menos, y creo que a nivel, por lo menos latinoamericano, tenemos bastante que ofrecer. De repente, lo que podemos ver ahí es que hay una mala gestión respecto al tema del sector turismo o sector hotelería. ¿Podría ser eso? Yo creo que más va por una visión de desarrollo turístico en que el Estado lo tenga claro, el inversionista privado y la población, ¿no? Y más aún las autoridades locales o regionales. Te pongo un ejemplo. Puerto Vallarta, Cancún, el propio Acapulco, son proyectos artificiales. Antes, cuando no existía, no había turismo ahí. Eso ha sido con la imaginación por parte, ¿no? De la iniciativa de la inversión privada y también con una visión de desarrollo, país, tú sabes que ahí México es un país de Estado federado, entonces, mira lo que han podido lograr. Yo me pregunto, ¿qué diferencia existe de ecosistema entre las playas del norte? Máncora, Punta Sal, ¿no? Y una serie de playas que todavía incluso mucha gente ni la conoce. El mismo Caribe, con la diferencia que no tenemos los servicios turísticos, la planta turística y de haber internacionalizado esos territorios peruanos con esa mirada. Igual la selva. Tenemos una selva maravillosa que puede ser un atractivo internacional y hay inteligencia, estrategia para poder conservarla en forma adecuada, pero que podría producir mucho empleo, incluso incorporar sin cambiarle su modus viviente, ¿no? De las comunidades nativas, ¿no? Conservando su historia, sus acervos culturales, pero que tuvieran la oportunidad de tener un mejor bienestar económico. Un ejemplo, Hawái. El hawaiano mantiene su nombre de pila, su historia, ¿no? Sin embargo, el hawaiano te habla 3, 4 idiomas y es una potencia mundial en turismo. Es decir, hay casos exitosos que lo podemos adaptar a nuestra realidad, pero lo que falta es un Estado visionario más moderno y que conduzca esos procesos de desarrollo territorial. El empresario no te va a conducir, el empresario es un actor clave y que debe ser un actor estratégico para el desarrollo, que es distinto. Pero no le podemos trasladar, disculpa el término, la pelota para que conduzca el desarrollo. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Ahora, esto tendría pues que llevarlo a cabo el Ministerio de Turismo, ¿no? Para poder, Es el actor clave potenciar. Así es. Y trabajarlo con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con el Ministerio de Cultura, porque tenemos mucho acervo y mucho capital turístico que viene digamos, de una riqueza arqueológica que hay que conservarla, cuidarla y potenciarla, ¿no? Y incluso puesta en valor, ¿no? Que más se está desperdiciando. Mira, toda esa riqueza arqueológica que tuvo en el pasado Lima y Callao, y prácticamente ya está enterrado porque encima de ellos ha crecido la ciudad y ha desaparecido, ¿no?
Imagínate, si seguimos en ese lado, vamos a ir destruyendo esas potencialidades turísticas, ¿no? Tanto de lo que es la propia historia. Es más, el Perú está... Pregúntale a los niños, a los jóvenes, incluso a jóvenes de la universidad, si saben que el Perú es uno de los pocos países considerados como una civilización. Somos entre las 10 civilizaciones mundiales reconocidas, ¿no? Por la ONU, está el Perú. Y si tú le preguntas a un niño, no lo sabe. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, no sacamos provecho de lo que somos como país, como civilización, y no hemos creado también ese concepto de nación, de cómo estar unidos desde el que vive en la selva, en la sierra y en la costa, ¿no? Lamentablemente, pues no hemos tenido esa experiencia de otros países de tener estadistas en la conducción del país, ¿no? Y también hay que reconocer que no tenemos un sistema de partidos políticos que ayuden, ¿no?, a esa perspectiva de Eso. tener un mayor liderazgo para el desarrollo, ¿no? Fundamentalmente yo creo que es eso, ¿no? El hecho de tener, como ya usted lo mencionó, de repente una política visionaria que pueda apoyar este tipo de proyectos y que pueda ir de la mano el crecimiento del país, así como también el crecimiento de la empresa privada. Porque muchas veces lo que se hace es la empresa privada viene, saca todos los recursos y las ganancias para ellos y se deja un poco de lado el patrimonio nacional, ¿no? Como lo vemos principalmente en el tema de minería. Hay tantas poblaciones que, si bien es cierto, en un principio pues tenían muchos recursos que ofrecer, ahorita están sin eso y no han tenido mucha ganancia, que digamos, o mucho beneficio a lo largo del tiempo. Creo Pero hay que que ser eso... justos, sí. Uh-huh. Pero hay que ser justos en el tema minero. También ha habido una gran responsabilidad de que se ha desperdiciado una serie de recursos por el canon sobre canon, que lamentablemente ha ido a parar al tema de la corrupción, el mal gasto, ¿no? De proyectos que en vez de generar bienestar, porque el bienestar, ¿cómo tú lo generas? Dándole mejor educación, salud, el tema de saneamiento que es catastrófico a nivel provincia, el tema de hacer infraestructura para la competitividad, ¿no? ¿Cuánto se ha podido hacer con esos dineros transferidos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Sobre todo en educación. Mira, Echarate ha tenido presupuestos por encima de más de 1.000 millones de soles, un distrito pequeño en el Cusco, ¿no? Y mira, sigue teniendo los mismos problemas estructurales en educación, salud. ¿Qué construían? Piscinas temperadas, la plaza para tal fruta o no sé, para tal personaje, y se ha malgastado la plata en realidad en cosas que no se ha debido de hacer, ¿no? Ese es el inconveniente, ¿no? Que hay que saber distribuirlo, hay que saber brindarle todo ese beneficio que brinda, que se da, por lo menos en el lugar en donde se está trabajando, para que Ah, las personas puedan recibir de repente con las manos abiertas a que la inversión privada pueda venir y ellos puedan verse favorecidos con esta inversión y que no se y genere ahora, ese sí, rechazo. cuando un país está bien institucionalizado y funcionan las instituciones, ¿no? El buen empresario también es consciente que tiene que generar empleo de mejor calidad. Es decir, el buen empresario que se proyecta también a proyectos de ver su rentabilidad, ¿no?, con un horizonte más largo, es que también es consciente que tiene que generar empleo de calidad. Si no, no va a funcionar la economía, Uh-huh. ¿no? O Creo sea que sí, finalmente coincidimos en eso, ¿no? Finalmente creo que sería eso, que, ambas partes al final logren una ganancia y que se pueda distribuir de la manera correcta y no que estos recursos se vayan a otros lados en donde realmente pues no deberían de estar. No, es eso. Y yo creo que si es que somos sinceros, por lo menos en el sector turismo y en el sector hotelería, si es que podemos reforzar eso, pues yo creo que el crecimiento económico, por lo menos a nivel anual, sería muchísimo mayor. y no hay que descuidar también el apoyo que necesita, porque han sido dos sectores golpeados, y es más, Bastante. ustedes como, ¿no?, como una institución que está vinculada a las cámaras de comercio, a los sectores de servicios, ¿no? Son dos sectores claves que también en algún momento han generado empleo sumamente rápido, y creo que los temas pendientes que hay que trabajar en esos dos sectores
es lo que estamos discutiendo o hablando o enriqueciendo la conversación, es el empleo formal, el empleo de mayor calidad, ¿no? Y eso cómo se logra, de que esa micro y pequeña empresa sea sostenible en el tiempo. Pero hay que darle, pues, las condiciones mínimas, ¿no? Me hubiera gustado escuchar a Pedro Franque cómo va a trabajar desde su perspectiva como ministro de Economía y Finanzas con los otros sectores claves, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, el tema de la formalización empresarial, ¿no? De ver cómo disminuimos costos, procedimientos y qué otros apoyos para hacerlo sostenible en el tiempo. No hemos escuchado Sí, hasta el momento esa estrategia de formalización, ¿no? De empresa. de hecho, ha mencionado los sectores de repente acuícola, forestal, el tema de las mesas temáticas y todo eso, pero darle la razón, ¿no? O sea, solamente se menciona, no se dicen Tú los lo has dicho, proyectos, no se la dicen las estrategia, ¿no? normas, ni ¿Qué es las lo que cifras queremos se escuchar? mencionan. Así es, ¿no? En buena hora que se esté tocando eso, pero como resultados, lo escuchamos también la vez pasada como una evaluación, más allá de las mesas temáticas, están bien que se establezcan estas mesas temáticas, pero tenemos que aterrizar con estrategias claras qué le toca hacer al sector público, al Estado en su conjunto, en las tres instancias de gobierno, y qué es lo que le toca también al sector privado a fin de garantizar, ¿no? Mejores condiciones de empleabilidad, porque esa va a ser la discusión en el futuro, Daisy, y creo que los jóvenes también tienen que asumir un rol protagónico de cuál es su perspectiva, su pensamiento, y están en sus derechos porque creo que las generaciones futuras de peruanos deben reclamar esas mejores condiciones de empleabilidad, porque a través del empleo es que puedan también ellos cumplir con sus sueños de realización como personas, ¿no? Tanto de tantos jóvenes, hombres y mujeres. Si no le damos mejores condiciones de realización, el país no va a funcionar. Señor Carlos, quisiera saber yo, a su forma de ver las cosas, ya que estamos hablando de la formalización de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Qué realmente aportaría a que esto se pueda dar? Es fundamental, porque sabemos que la micro y pequeña empresa es la que genera más empleo que cualquier otro sector. O sea, Ujú. tú mide al sector minero, ¿no? A la propia agroexportación, que tienen sus temporadas, que tienen un régimen especial, ¿no? La micro y pequeña empresa es la que genera más empleo. Que no la midamos, e incluso a veces en la real participación que tiene esta micro y pequeña empresa, incluso en la situación informal en la economía, ¿no? Es cosa distinta, pero es la que dinamiza rápidamente la generación de empleo. Lo vemos en todo sitio, en Lima, en el Callao, en provincias. Dime, ¿qué no hay informalidad? Comercio, servicios, transporte. En todo sitio vemos informalidad. Tú lo has dicho. Hay minería informal, ¿no? Yo me pregunto, ya, indudablemente, ese es el gran problema, que la informalidad después ya pasa a lo ilegal. Porque, por decirte, hay minería informal, pero también hay minería ilegal, ¿no? Que destruye el medio ambiente y una serie de cosas, ¿no? Y así también hay madereros que están posiblemente en informalidad, pero también pasa a la ilegalidad porque destruyen, ¿no? Ecosistemas y vemos el daño, ¿no? De cómo deforestan nuestros bosques. Porque cuando tú, digamos, tienes una estrategia de aprovechar los bosques, existe toda una tecnología de ir renovando, ¿no? El ecosistema y no lo malogras, como lo Ujú. hacen otros países. Mira Pero, lo incapaces que somos como país. ¿Chile tiene acaso esa potencialidad forestal? Y eso es lo que ignoran los peruanos. Pensamos que nuestro principal recurso es la minería, falso. El principal recurso que tiene el peruano es el recurso forestal, pero no lo sabemos. Chile, dándole conocimiento que lo ha adaptado a sus retos de desarrollo, Chile exporta por encima de más de 10.000 millones en productos, bienes, ¿no? Que vienen
en cuanto al aprovechamiento de la madera, de recursos forestales. ¿Cuánto exportamos, Daisy, nosotros? No llegamos a veces ni los de 200 millones de dólares. ¿Y eso por qué? Porque no hemos preparado a nuestra gente, no hemos adaptado tecnologías de punta, no sabemos gestionar nuestros bosques, todo ello. ¿Y eso cómo se hace? Con un Estado inteligente y con un sector privado también que tiene compromisos, aparte de sus intereses empresariales, que en buena hora lo tenga, porque somos creyentes de una economía social de mercado, en una economía donde existe libertad de empresa, ¿no? Entonces, pero tenemos que asumir compromisos todos, porque si no, vamos a ser, como dice, ¿no? Un país, pues, sumamente informal, con una pobre institucionalidad, y que eso no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Y tenemos que pensar con una mentalidad de dar mejores condiciones de vida a las futuras generaciones de peruanos. Y creo que ninguno de estos últimos gobiernos en los 30 años, ¿no? Si hacemos un corte desde el año 90, incluyendo al gobierno fujimorista a la fecha, estamos hablando, claro, ya más de 30 años, lamentablemente no hemos pensado en esas futuras generaciones. No hemos tenido esa visión de país, ese liderazgo que mal que bien lo están logrando otros países sin ir muy lejos, lo están haciendo con todos sus problemas internos que puedan tener, tanto Chile, Colombia, ¿no? Que han avanzado mucho en esos temas, ¿no? Sí, y bueno, creo que ya para poder finalizar, ¿no? Creo que hay que focalizar básicamente en eso, en las pequeñas y medianas empresas que son actualmente quienes nos están brindando mayores puestos de trabajo, así sea de manera informal. Lo ideal es que, por lo menos para poder salir de ese estado de emergencia en el que estamos, a nivel de pandemia, en el que todavía nos mantenemos, de repente poder ver, ¿no? Poder ver políticas para que estas pequeñas y medianas empresas puedan formalizar, ¿no? Sea de la manera que se pueda, poder brindar los beneficios a los trabajadores. Tú le has dicho una palabra importante que quiero aprovechar, beneficio. Mientras que no sepamos brindar y que entiendan el beneficio de ser formal, esa es la palabra clave y me ha gustado que lo mencione. Y esa palabra es clave para ver qué beneficios se le puede dar en el tema tributario, en el tema de formalizar el empleo, en el tema crediticio, en el tema, ¿no?, de innovación tecnológica, ¿no? Y es más, en otros países la innovación tecnológica lo asumen no solamente el Estado, sino la gran y mediana empresa. Y cómo esa innovación tecnológica lo incorpora al micro y al pequeño empresario. Hay forma de hacerlo. Lo que falta es gente inteligente en el Estado. Así es, alguien que lo pueda llevar a cabo todas esas ideas y puedan aterrizar, ¿no? Creo que es eso lo que nos falta finalmente. Sí, no hay otra fórmula, no hay otra fórmula y creo que ahí también y tenemos que ser autocríticos. Creo que lamentablemente también esa debilidad en algún momento llegó a los colegios profesionales, pero nunca es tarde y el Colegio Economista de Lima está en ese camino de fortalecer su orden, pero también producir conocimiento. Y le he dicho a los colegas economistas que mientras que los colegios no produzcan conocimiento, no hagan propuestas serias de desarrollo, de donde venga, desde el Colegio de Ingenieros, del Colegio de Economistas, no vamos a sumar, ¿no?, como un actor clave también que debe ser los colegios profesionales para esa contribución y el logro de esos retos país, ¿no? Perfecto, perfecto, señor Carlos. Yo creo que de esta manera estaríamos ya finalizando la entrevista, ¿no?, que hemos brindado hoy en vivo a través de la página de la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Estamos terminando ya con el decano del Colegio de Economistas de Lima, Carlos Castro Gao, ¿no?, quien ya justamente quisiera aprovechar de repente para informar, ¿no?, que vamos a continuar con el convenio que tenemos como institución con ustedes y que se va a seguir llevando a cabo, ¿no?, para todos nuestros usuarios y nuestro público vigente. Sí, solamente para terminar y también aprovechar
eh, eh, esta última parte de la entrevista para despedirme. Primero agradecer, ¿no?, a la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Me hace traslado también mi saludo a Edgar, ¿ya? Y sí, el compromiso de Edgar con quien habla y representando a nuestras instituciones es de que continúe esta alianza estratégica y sobre todo en este año queremos trazar algunas actividades conjuntas que creo que va a sumar al éxito ¿no?, de esta alianza y lo más importante, ¿no?, de contribuir a este enriquecimiento de propuestas para el desarrollo del país, tanto por la mirada que ustedes tienen, por la mirada que tiene el Colegio Economista y lo más importante, construir consensos. Mientras que no logremos esos consensos, vamos a seguir con esa inestabilidad política, esa incertidumbre que hace mucho daño al país. Creo que ese enfrentamiento que tenemos ya en forma permanente entre el legislativo y el ejecutivo, que van ya prácticamente 6 años, le ha hecho mucho daño al país y creo que sería conveniente que sumemos, al contrario, ser propositivos de la mirada que ustedes tienen como Cámara de Comercio, como tiene el Colegio Economista de Lima, en una forma propositiva de contribuir a esos acuerdos, ¿no?, de país que necesita para poder establecer un clima de institucionalidad, de confianza para el desarrollo. Es, creo, el camino más correcto que podemos asumir todos, ¿no?, de la mirada que tengamos y qué lugar como actor clave tengamos, ¿no? Y en verdad, Daisy, ha sido un placer estar contigo, de compartir estos minutos. Espero que no sea la primera y última oportunidad. Y lo más importante, conversar ¿no?, con la Cámara Nacional de Comercio del Perú para ver algunas acciones y programarlas durante el año, ¿no?, que creo que va a ser fundamental de poder contribuir a esta propuesta, a este enfoque de compartido y participativo que debe tener, ¿no?, el país. Sí, de todas maneras, decano, de todas maneras para que podamos estarlo coordinando y ya lo estaremos haciendo saber a todo nuestro público mediante la página de Facebook oficial de la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Muchísimas gracias y tenga usted muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Un abrazo a la distancia. Perfecto. Hasta luego.